Shalom, shalom, bendiciones. Bienvenidos a nuestro podcast en el día de hoy, donde estaremos, sí, cuestionándonos un poco, haciéndonos esas preguntas que son necesarias para aclarar ideas, para enfocarnos también en lo que nos corresponde según el llamado que recibimos dentro de la obra de nuestro amado Padre Celestial Yahweh. Hoy te queremos compartir y nuestro tema para tratar el día de hoy es precisamente hurgar un poco en las escrituras para darnos cuenta a qué se refería nuestro amado Yahushua cuando decía y expresaba que en los negocios de mi padre me es necesario estar, cuando afirmaba que había negocios en los cuales él tenía que indudablemente entrar, asumir, ejecutar, pero más aún que eran los de su padre, una línea, digamos, de una herencia familiar que bien que podemos deducirla por su propia expresión. Pero vamos a hacerlo dentro del contexto bíblico, porque obvio que son las escrituras las que nos dan la referencia correcta a la hora de interpretar un pasaje bíblico. Y vamos al libro de Lucas, uno de los libros que forman parte de los cuatro evangelios en el Nuevo Pacto, Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como algunos les llaman. Y miren que esta referencia en el libro de Lucas es muy particular porque comienza explicando, pues, la experiencia de los padres de Yahoshua, de Miriam y de Joseph, sus padres biológicos, por llamarlos de esa manera, todo este caminar que debieron ellos transitar como familia hebrea, con las culturas hebreas y todo lo que el pueblo hebreo tenía a bien celebrar y respetar, porque eran parte de las instrucciones recibidas en las mismas escrituras a través del Padre Eterno. Luego, cuando ya Joshua a una determinada edad comienza a introducirse en el mundo de lo espiritual con mayor fuerza, porque aunque no hay tantos registros de la vida de Yahoshua en sus primeros años, antes de los 12 años, sí que podemos tener una idea por lo que el mismo libro de Lucas incluso nos ofrece. Así que vente conmigo. Te doy el chance de ir quizá por alguna infusión, por algún café, para que te disfrutes un poco este podcast, bien relajados. Y bien alegres y gozosos de poder entrar en los detalles que las escrituras nos ofrecen. Fíjate, en el libro de Lucas, capítulo 2, busca tu escritura también, el formato digital o el formato físico según como te sea más cómodo. Y vamos a hablar un poco de lo que nos dice este pasaje en este versículo, porque sí que es bastante interesante. Nos vamos hasta el versículo 41 de Lucas 2. A ver qué nos dice. Ya un poco te puse en contexto, ¿verdad? Este libro nos hace referencia a la cultura y la costumbre que se tenía de viajar en determinadas temporadas y estaciones que el padre establecía para el pueblo hebreo, ir directamente a Jerusalén o Yerushalayim, también como se dice en hebreo, y poder allí compartir esas festividades, lo cual tiene una connotación muy interesante que aún hoy en día pudiésemos nosotros ponerla en ejecución. A partir del verso 41 nos explica un poco más. Digamos que vamos a eh, leerlo un poco antes, como para que tengamos un poquito aún más ampliado el contexto. En el verso 39 dice, cuando cumplieron con todos los requisitos de la Torá de Yahweh, volvieron a Galil, a su ciudad de Netzeret o Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Elohim estaba sobre él. Bueno, nosotros aquí ponemos y la estima y el favor de Elohim estaba sobre él.
Miren que esta parte, el niño crecía, tiene una importancia bien radical, porque no solo es crecer físico, sino también crecer espiritual, porque luego dice, y se fortalecía. No nació con todas las condiciones espirituales como muchos piensan, que ya Joshua al nacer estaba dotado de toda esa gran capacidad, ¿no? Fue algo que lo fue adquiriendo al paso del tiempo, de la manera humana, y eso es muy normal. Nos sigue refiriendo en el verso que le sigue, en el verso 40, perdón, en el 41, sus padres acostumbraban ir todos los años a Jerusalén para la fiesta del Pesaj. Así que, como ya lo veníamos diciendo, era un hábito, una costumbre que se tenía, porque esta es parte de las regularizaciones que la misma escritura nos ofrece con referente a la festividad del Pesaj, porque allí en la ciudad de Jerusalén estaba el templo y se acostumbraba a entrar, poder compartir de la escritura y pasar esos días en una forma de adoración a nuestro Padre amado. Luego nos sigue diciendo, cuando cumplió 12 años, ¿ok? Así que si no teníamos referencia de los 12 años primeros y queremos adjudicarle historias que han querido contar sobre la vida de Yahushua, debemos tener claro algo, que él no nació con una condición divina, aun cuando era el hijo del Padre amado Yahweh, sino que a lo largo de su vida humana debió ir creciendo y fortaleciéndose para poder llegar al entendimiento de su llamado, de su misión. Obvio que ya llegando al punto en el que se tiene la entera conciencia de la diferencia entre el bien y el mal, pudiésemos decir que ya a los 12 años es suficientemente capaz de poder comprender la diferencia entre una cosa y la otra. En el caso de Yahushua, había una conciencia mayor por su propia condición de hijo del Padre, y que le permitían no solo diferenciar el bien del mal, sino también entender cuál era su llamado, cuál era su misión. Era una persona madura ya a esa edad. Y la misma escritura nos arroja esa información, porque nos dice, nos aclara, como bien decíamos, lo que hizo en este periodo, que digamos que podemos afirmar que el único libro de las Escrituras que nos refiere a esta experiencia es el libro de Lucas. Nos dice entonces así en el 43. Una vez acabado los días de la fiesta, mientras ellos volvían, el niño Yahoshua se quedó en Jerusalén y sus padres no se dieron cuenta, suponiendo que él estaba en la caravana. Fueron unos días de camino y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Hago aquí un break porque una vez, hace muchos años, alguien hizo un comentario sobre esto, ¿no? ¿Qué tipo de padres podían no estar pendiente de sus hijos y que de repente se pudiesen perder y por varios días no saber de ellos? Quiero enfatizar que esta costumbre de ir a Jerusalén era algo que se hacía con varias personas. Hacían una caravana, como bien lo dice la escritura, iban con familiares, con amigos, y duraban un gran tiempo caminando para llegar a Jerusalén, y todo ese tiempo estaban en confianza, y seguramente no solo Yahoshua, sino que todos los niños corrían de un lado para otro, o caminaban de un lado para otro, intercambiaban, socializaban, porque todos se tenían confianza, y aparte de que también era una festividad, era motivo de júbilo, de agradecimiento al Padre, de poder ir todos los años hasta Jerusalén para cumplir el Pesaj, porque era parte de lo que el Padre indicaba. Por tanto, es muy lógico que sí pudiese suceder que pasaban los días y los padres de Yahushua no supiesen de él. Lo empezaron a buscar hasta que se dieron cuenta que no venía con la caravana y por supuesto tuvieron que regresarse muy preocupados, indudablemente. Sigue diciendo en el 45, como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Sucedió que después de 3 días lo encontraron en el templo. Bueno, quizá aquí estamos viendo que lo buscaron por
todos lados, pero el templo fue la última de las opciones. Y fue precisamente esa última opción la que resultó ser el lugar de refugio en el cual Yahoshua estuvo eh, haciéndose sentir, seguramente, pero aprendiendo también. Lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Maravilloso, un niño con un nivel de madurez y un deseo de poder seguir aprendiendo y a esa edad. Que veamos nosotros en el día de hoy niños con esa edad y con ese deseo de querer aprender es de verdad motivo de orgullo y de alegría por parte de los padres, porque no hay mejor camino que el poder llegar al Padre a través de las escrituras. Luego nos dice todos los que oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas. Así que no solo estaba escuchando, sino que también estaba dialogando, respondiendo a alguna pregunta. Quizá algún maestro, algún adulto le diría, y a Joshua, ¿entiendes lo que estamos diciendo? Y él respondería, sí, porque el Padre eterno nos cubre con su estima y ya ese tipo de respuesta es suficientemente sorprendente para los adultos, no solo en aquella época, sino en esta también, pero obvio que ya viniendo de parte de Yahushua y su condición de hijo de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, hace que todo sea distinto y mucho más maravilloso. Cuando lo vieron, se maravillaron, cuando lo vieron sus padres, se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira, tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Una expresión muy válida también en una madre. Creo que todos hubiésemos reaccionado así como madres. A lo mejor algunas hubiésemos sido un poco más eh, duras en nuestra sorpresa de encontrar a nuestro hijo después de 3 días perdido y otras quizá nos vamos al llanto y no lo increpamos hasta no haber desahogado toda nuestra tristeza. Pero en este caso, bien que Miriam tomó una actitud muy serena, podemos ver por la forma en cómo lo expresa la escritura, aunque sí que manifestó un dolor interno por sentirse que su hijo estaba haciendo una acción en su contra y en contra de su padre. Y aquí viene la parte que ciertamente hace honor al título de nuestro podcast el día de hoy. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego nos dice que, bueno, ya bajó con ellos y fue a Netzaret y permaneció sujeto a ellos. Miren, aquí sí que nos da a entender cuán pudo haberse sentido también Joshua mal por haber accionado de esa manera, por haberse ido 3 días, aunque en su corazón, por supuesto, estaba el deseo de querer servir al Padre y de introducirse en los asuntos del Padre, sí también la parte humana debió haberse sentido redarguida al punto de que, lo dice la Escritura, se sujetó a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ella sabía que lo que él había hecho era necesario e indicaba que evidentemente su llamado tenía que manifestarse tarde que temprano. En algunas otras versiones encontramos cuando en el verso 49 Yahoshua les responde, dice, ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y hemos colocado negocio también en el título de nuestro programa porque a esto se refería Yahoshua. No solamente la expresión de asuntos te engloba negocios, pero ciertamente que negocios sí que te engloba asuntos. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Esta pregunta es válida que podamos nosotros hacérnosla, porque así como Yahoshua tenía en claro cuáles eran esos negocios, así nosotros también, porque a través de él nosotros nos constituimos en hijos del Padre Yahweh y por supuesto debemos también introducirnos en cuáles son esos negocios familiares
que nos corresponde eh, cubrir, en los cuales nos corresponde estar. Y hoy quiero que podamos analizarlo y podamos conocer cuáles son esos negocios que nuestro amado Padre Celestial, cuáles son esos asuntos en los cuales nosotros debemos introducirnos. Inicialmente, la pregunta sería, ¿cuáles son esos negocios que Yahushua tenía que conocer y aprender? Lo recibimos ciertamente a través de la misma escritura que nos los refiere, la importancia del poder conocer de las escrituras, poder escuchar qué es lo que las escrituras enseñan y poder también responder a ciertas preguntas que las mismas escrituras generan. Y esto es lo que hacemos en nuestro podcast, hacernos preguntas, cuestionarnos y poder responder según lo que la escritura nos ofrece. Entonces, ¿cuáles son esos asuntos? ¿Cuáles son esos negocios de mi padre? ¿Se refería Yahushua a los negocios de su padre Joseph? Es buena la pregunta también. Estaba hablando Yahushua referente a la labor de la carpintería, a la importancia de tener que conocer cuáles son los elementos que se utilizan para elaborar un mueble con madera, todo lo que tiene que ver con el trabajo de carpintero. Pienso que en este contexto la respuesta es absolutamente no, porque no fue en una carpintería donde se lo encontró. Él se refería a los negocios del Padre, Yahweh, a nuestro Padre. Por tanto, para nosotros, qué bien que podemos tener una herencia familiar terrenal, los negocios de nuestro padre biológico o de nuestra madre biológica. Miren que llega un determinado momento en que ya debemos decidir cuáles son los negocios en los cuales debemos estar, si son aquellos que me ofrece la tierra o si son aquellos que me ofrece el propósito divino del Padre Eterno en nuestras vidas. Porque Yahushua lo tenía claro. Él sabía cuál era el negocio que le correspondía, cuál iba a ser su escogencia a determinado tiempo. Y eso creo que todos nosotros también tenemos que tenerlo muy claro. Y mucho más ahora que sabemos que estamos en los tiempos finales, que sabemos que nos vamos a encontrar con una realidad espiritual que requiere ser enfrentada, porque ha sido contaminada, ha sido enajenada, ha sido subyugada y eso ha provisto esclavitud en el pueblo de Yahweh, en un pueblo que ha sido levantado en liberación a través de Yahushua, quien llevó sobre sí una carga poderosa para hacernos a nosotros libres. Así que la escogencia que nosotros debemos tener sobre cuáles de los negocios debemos manejar es indudablemente la escogencia de ese propósito divino que nuestro amado Padre Celestial Yahweh tiene para con todos sus hijos. Una vez entendiendo eso, ¿cuáles entonces o cuáles son esos negocios? Bueno, indudablemente hacer todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, porque al final el negocio es el de Él, no el nuestro. Venimos a hacer cambios radicales en la forma en cómo otros viven la espiritualidad, porque hemos encontrado una apostasía instaurada en el corazón de la humanidad y no todos quieren salir de ella, algunos por ignorancia y otros por decisión. Los negocios de nuestro Padre es indudablemente hacer lo que al Padre corresponde y lo que Él ha determinado. Y para eso tenemos las Escrituras. Son ellas las que nos dan toda la razón y todo el testimonio de lo que el Padre quiere que nosotros podamos hacer. Obviamente el Evangelio de Yahushua, la fe de Yahushua es la base de nuestra iniciación en los negocios del Padre. Todo lo que compete con Él, la forma en que dejó testimonio de su vida, a quien dejó para que nos pudiese dar ese testimonio, lo cual es la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad del Padre Eterno, la misión de ganar las almas para Él, de ser luz en medio de las tinieblas, de poder enseñar las Escrituras, de poder compartirlas, de poder ministrar con honestidad esta herencia espiritual que recibimos.
¿Será negocio del Padre que nos involucremos en todos los asuntos que este mundo ofrece? Pues indudablemente que no, porque al mezclarnos con todo lo que el mundo da, nos contaminamos y hacemos que nuestra misión se contamine y se aparte del propósito divino que cada uno de nosotros tiene. Aquellos que profesan la fe no pueden mezclarse con los asuntos de este mundo, porque o le sirves al mundo, que está bien representado en el maligno, o le sirves a Yahweh, que es la representación de la fe verdadera a través de Yahushua. ¿Puede un verdadero siervo de Yahweh y de Yahushua mezclarse con religiones que a su vez también hacen pactos y alianzas con el mundo? Creo que la respuesta aquí es definitivamente no. Y todos aquellos que se mezclan en eso se van a ver contaminados porque no le están sirviendo a Yahweh ni a Yahushua, se están sirviendo a sí mismos. Y esto es algo que lo hemos visto mucho, no solo en esta generación, sino que ya desde antes lo vemos, como aquellos que se hacen llamar siervos del Altísimo hacen sus alianzas y sus pactos con partidos políticos, con partidos religiosos que actúan igual que los políticos, con negocios que van en contra de la palabra, con trata de personas, con todo lo que tiene que ver con grandes manejos de dinero para seguir subyugando o para valerse de herramientas que el Padre Eterno ha colocado fuera de la verdadera representación suya. Y esto es muy necesario que hoy más que nunca lo tomemos en cuenta, que analicemos en qué tipo de negocios estamos, cuáles son los asuntos en los cuales nos estamos mezclando. ¿Realmente son los negocios del Padre o todo lo contrario? Soy un siervo del mal y no del bien. Hoy más que nunca es esta reflexión. Y esto no es solo dentro de comunidades que se hacen llamar espirituales o religiosas. Esto es en toda esfera, en cada uno de los hogares incluso, en todo el mundo. Aunque bien sabemos que hay lugares que son más atacados por el enemigo que otros, pero debemos tener con claridad cuál es el lugar en el cual yo debo estar y qué es lo que yo debo hacer y no valerme de la fe para introducirme en alianzas equivocadas, en oraciones equivocadas incluso, porque cuando voy a orar por alguien o cuando quiero introducirme en una estructura de poder para recibir beneficios y me quiero valer de la fe, no estoy en los negocios del Padre, porque así no trabaja el Padre. Aparento quizá, pero no estoy. Y al Padre no se le puede engañar. Podemos burlarnos de todos los seres humanos, pero de nuestro amado Padre Celestial Yahweh, de nuestro Yahushua, no. Entonces, tratemos de caminar con integridad. Hoy por hoy encontramos una sociedad que está totalmente perdida, perdida en sus propios placeres, en sus vanaglorias, en su propio ego, levantando estándares de autoridad justificados con una falsa espiritualidad. No podemos llegar a orar por asociaciones políticas o religiosas, pretendiéndoles darles una palabra del Padre amado sin exigirles arrepentimiento, porque todo el que le sirve al enemigo para poder servirle a Yahweh tiene que arrepentirse primero. Y las palabras que el Padre trae siempre a los que no caminan bajo sus estándares de vida, siempre van acompañadas de la palabra arrepentimiento. Por ello, hoy más que nunca, los que son líderes espirituales tienen que asumir su lugar de liderazgo con integridad, con verdad y dejar la mentira de lado, porque así se hacen servidores del mal y ciertamente no servidores de Yahweh y mucho menos de Yahushua. Espero que hoy te haya servido la palabra que hemos querido compartir contigo a través de esta respuesta que Yahushua estableció cuando apenas tenía 12 años. Muy claro estaba de su propósito y claro debemos tenerlo nosotros también. Shalom, shalom.